Se encuentra el capítulo 18 del libro de los Hechos. Capítulo 18. Y vamos a leer desde el 1 al 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 21. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, lo que sucedió en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea por vuestra cabeza. Y yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se rebelaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuere algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hasta ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. Era necesario leerlo todo, aunque desde el versículo 18 en adelante vemos ahí como Pablo ya desconecta de la ciudad de Corinto y él hace otro itinerario para volver a Jerusalén y da noticias de lo que estaba ocurriendo, porque tenía que estar allí en la fiesta, etcétera, etcétera. Luego comienza con el tercer viaje cuando llega a Éfeso. El título que le he puesto a la predicación, el sermón, es el abatimiento superado por el aliento de Dios. Repito, el abatimiento es superado por el aliento de Dios.
A título de introducción, hermanos, encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, como venimos hablando durante esta serie de estas predicaciones del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, donde él está continuando su labor evangelizadora y está enfrentando, hermanos, nuevos desafíos, nuevos retos que se le ponen por delante. Cuando nosotros vemos cada actuación en cada ciudad donde Pablo está, lo primero que vemos, hermanos, es el interés tan grande de Pablo de predicar el Evangelio a los suyos, como dice en la epístola a los romanos, ¿verdad? Tengo un gran celo y un arduo deseo que me entregaría yo mismo siendo anatema para que mis hermanos pudiesen conocer al Señor. El deseo de Pablo es de predicar el Evangelio y de dar a conocer que Jesús es el Señor. Esta es la predicación, la evangelización de Pedro. Llegar en medio de su pueblo, en las sinagogas, donde había establecido, un centro de adoración a aquellos que estaban en la diáspora, y el deseo de Pablo es este mismo, de seguir predicando el Evangelio a los de su raza, a los de su nación, para que ellos pudieran entender, explicarle por medio de las Escrituras que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías prometido. Vemos que dentro de todo esto encontramos conflictos internos y también, hermano, hay una lucha externa. Y no solo, hermano, porque Pablo sea un superhombre, sino porque Pablo también es un hombre con debilidades, como él bien dice en alguna de las epístolas. Yo estoy sujeto a debilidad, ¿verdad? Y el Señor está fortaleciendo mi debilidad. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el poder de Dios en mi debilidad. Pablo nunca está creyendo hacer entender que por su vida no pasa ningún momento de desestabilización, de una vida en la que él también está sufriendo como persona, como ser humano, como individuo, y de una forma muy profunda. El apóstol aquí, en este viaje que está haciendo, esto es un desafío más, no tan solamente a poder predicar la palabra en medio de esta sinagoga y entre los gentiles temerosos de Dios y los idólatras. No es tan solamente el trabajo de llevar a cabo este gran desafío, que es un llamamiento de parte del Señor, ir y predicar el Evangelio, sino que aquí, en esta epístola, el apóstol está también poniendo de relieve su estado anímico, su vida como persona. Quiero, aquellos que tienen la Biblia, por favor, que se dirijan a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 3, dice lo siguiente: cuando estuve entre vosotros, hermanos, estuve con debilidad. Cuando estuve entre vosotros, hermanos, estuve con mucho temor. Y cuando estuve entre vosotros, hermanos, estuve con mucho temblor. Esta es la situación. Pablo estaba en un estado anímico de abatimiento. Su ministerio, me acuerdo de la canción esta que dice sumérgeme en el río de tu espíritu. Aunque la lucha he llevado, mi armadura he desgastado, pero ¿cómo continúa? Vuelvo a ti. Vuelvo a ti, ¿no, Señor? Pero la armadura estaba desgastada. Las marcas estaban en el cuerpo de Pablo.
Y no son marcas tan solo espirituales, porque había daño también espiritual, como vamos a ver ahora, sino que era también, hermano, un daño físico por haber aguantado a veces los golpes, lacerado su cuerpo con el látigo romano, señaladas sus manos y sus pies con el cepo romano. Quiero que me acompañen en la segunda de Corintios también, en la segunda epístola, el capítulo 7, versículo 5. Dice Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, porque de cierto cuando vinimos, en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto. Lo hemos visto, ¿verdad? Cómo se levantan los judíos contra él. De fuera, conflicto. Y fíjense usted, de dentro, temores. Cuando nosotros analizamos esta palabra, que a veces uno puede pasar por alto, pero el sentido etimológico de esta palabra de dentro es de nuestras entrañas, de nuestro corazón, de nuestra alma. Esta misma palabra la usa nuestro Señor Jesucristo cuando dice que laváis lo de fuera del plato o del vaso y lo de dentro está sucio. Lo de dentro, y cuando el Señor está diciendo lo de dentro, está hablando del corazón. Y es esta misma palabra que usa el Señor. Pablo por dentro estaba también con temores. Lo vemos a un hombre que lleva adelante este gran desafío de evangelizar, pero que también a la vez está pasando por su vida un momento de abatimiento donde tiene que ser superado solo y exclusivamente por el abatimiento, por el aliento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está aquí, hermano, a través de estos versículos podemos aprender lecciones prácticas para nuestras vidas, para la iglesia, en este tiempo también, sobre cómo llevar a cabo nuestra misión. Podíamos traer a nuestras vidas, hermanos, cómo y de qué manera Pablo llevó su misión. También, hermanos, de cómo poder afrontar la oposición. Y sobre todo también confiar en la dirección divina. Pablo, Dios está trabajando aquí en Pablo en tres aspectos fundamentales. Punto número 1, la misión de Pablo con relación al mundo de evangelizar la palabra de Dios. Punto número 2, cómo afronta Pablo la opresión y la persecución. Cómo llega a confrontar todo esto. Y en tercer lugar, cómo confiar en la dirección divina. Cuando nosotros analizamos, hermano, el texto, podemos ver que todo lo que envuelve la vida de Pablo es la obra del poder del Espíritu de Dios. Fíjense en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Hay este texto que tenemos aquí que nos habla fundamentalmente de cómo Pablo se despojó de todo lo que él es, en todo lo que él confiaba. Lo venimos viendo, hermano, a un Pablo totalmente formado intelectualmente y que lleva a cabo su misión de predicar el Evangelio en Atenas delante de los intelectuales, y cómo él conocía el rango y todo lo que ellos de alguna manera querían, pues bueno, sorprender a Pablo, y cómo Pablo con el ABC de la teología, hablándole de la creación y hablándole de los orígenes del hombre, lo deja desarmado, llevándole y dándole a ellos argumentos suficientes de hombres que pertenecían a estas escuelas filosóficas.
él lo hace de esta manera porque era un hombre muy instruido. No tan solamente en la palabra del Señor, lo que era la Torá y todo lo que ello en sí llevaba, sino que también en la gran universidad que había allí en Tarso y en Jerusalén. Cuando nosotros apreciamos esto, vemos en el capítulo 2 de Primera de Corintios que él desea llevar esta palabra, aún con la debilidad que hemos hablado aquí. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y dice el versículo 4, y ni mi palabra, oiga, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es, hermano, de entender esta palabra. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre culto. Pablo era un hombre sabio. Comprendía perfectamente las Escrituras. Pero él quiere dejar todo esto aparte, como él declara también en el capítulo 3 de Filipenses: todo lo tengo por basura, aunque soy lo que soy, quiero agarrarme a Cristo y poner mi mirada en el blanco y cada día morir y seguir adelante, a ver si quizá pudiera asirme y tener esa esperanza de poder estar un día con el Señor. No fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, y fíjese, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que hubo una intervención allí en ese lugar por el poder del Espíritu Santo. Dios obró de una manera espectacular. Vemos también como en Éfeso, cuando habla el Señor de los milagros que había hecho, sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hay algo, hermano, que nos resulta sorprendente aquí en el capítulo 19 de los Hechos, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Digamos que superaba lo ordinario de Dios. Y a veces Dios tiene que obrar de una manera extraordinaria. Y cuando Dios muestra la grandeza de lo que Él es porque tiene y está viendo, hermano, que las fuerzas del hombre están limitadas y que el hombre tiene que descansar en todos los aspectos de su vida en el único que puede darle y de dónde viene la fuente de nuestra fuerza, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde el Señor quiere mostrarse a la vida de Pablo. Pablo está luchando. Él lleva durante 4 años, está luchando, hermano, predicando el Evangelio, siendo perseguido, huyendo de un lugar a otro. Y esto emocionalmente no hay cuerpo, no hay hombre que lo resista. Podemos poner a Pablo, hermano, en un pedestal, lo podíamos llevar como hacen otras sectas, otras religiones, ponerlo, hermano, en un altar, en un pedestal, en un retablo. Pero Pablo no se veía así, de esa manera. Pablo se veía con debilidad. Pablo necesitaba el poder del Espíritu para poder predicar la palabra de Dios, porque no puede ser de otra manera. Esto no es cuestión de saber tanto. Pablo lo dice aquí, porque yo no fui a vosotros con excelencia de palabra ni de sabiduría, porque lo tengo, porque lo soy un hombre sabio, soy un hombre totalmente preparado y desafío a cualquiera. Me reto con cualquiera. Pero ni mi palabra ni mi predicación fueron con excelencia de sabiduría humana, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. ¡Cuán glorioso, hermano! ¡Cuán maravilloso es cuando vemos la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas! ¡Qué imposible nos vemos nosotros! ¡Qué deteriorado nos vemos! ¡Qué situación de nuestra persona y de nuestra naturaleza caída vemos cuando observamos el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestro entorno a pesar de todo! Pablo, un hombre como usted y un servidor, formado con un deseo grandísimo,
pero tenía que llevar a cabo lo que a él se le encomendó. Vayamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. El capítulo 9 del libro de los Hechos, el versículo 15 y 16, vemos el llamamiento del apóstol, el que era el que perseguía, ahora se ve perseguido. Y dice el versículo 15 y 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los reyes, y para llevar mi nombre en presencia de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo estaba padeciendo de los de fuera, conflictos, y padeciendo por dentro, temores. Y quiero ser franco y realista, hermano, porque todos y cada uno de nosotros estamos llamados a poder llevar la misión encomendada de predicar el Evangelio, de poder llevar la palabra del Señor allá donde el Señor nos ha plantado, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestro testimonio. Y a veces todo esto desgasta, se vuelve, hermano, como una gran ola imposible de poder soportar, como un gran monte que nos quiere destruir, o como la tierra que se abre para tragarnos. Incluso cuando predicamos la palabra a personas que creemos que son dignas para recibir la palabra, encontramos una fuerza y un desencadenante de odio contra todo aquello que pronunciamos que sea del Señor. Incluso, hermanos, blasfeman del Señor. Incluso se mofan de que creemos en el Señor. Y esto desgasta nuestra sensibilidad, lo que somos como hijos del Señor. Pero estamos llamados a predicar. Estamos llamados a llevar la palabra del Señor allá donde estemos. El capítulo 28, versículo 20, Evangelio de Mateo, dice lo siguiente: id por todo el mundo. El llamamiento es a los apóstoles. Pero es que esto es lo mismo que Dios nos manda a nosotros. Tenemos que predicar la palabra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y no apartándonos de lo que todo esto puede traer a nuestras vidas. Puede traer un desgaste emocional. Puede traer un conflicto con los que están afuera. Porque esto es lo que sucedió. Cuando Pablo llega a la sinagoga, empieza a predicarle y a enseñarle por las Escrituras algo tan sencillo como sabemos nosotros, demostrando por medio de la palabra de Dios que Jesús era el Cristo. Para ellos era algo que debería de entender, que el siervo de Dios tenía que ser enviado, y el Cordero de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y este verbo estuvo hablando del plan del Padre, de la remisión de los pecados, de la gracia de Dios por medio de su vida, de la entrega, cómo el Señor había llegado a poder traer la esperanza de vida a Israel. Pero ellos se encierran. Y en vez de tomar esta palabra y no querer tomar parte como los de Berea, hombres nobles, hombres que no querían tener un conflicto con la persona, sino poder ver la realidad de lo que se hablaba. A veces las situaciones en las que a lo mejor no podemos estar de acuerdo se transforman en situaciones personales, y ya hacemos de lo que usted cree y de lo que yo creo
no es una apología limpia, mansa, sabia, pudiéndolo llevar, hermano, con el buen deseo de no querer convencer nosotros de lo que creemos, sino de poder poner nuestra postura. Y a veces esto se transforma en un problema personal. Las malas ideas que yo pueda ver en otros, la transformo en malas personas. Y esto es lo que le ocurrió a Pablo. La idea que él daba era mala para los judíos. Y se transformó Pablo en una mala persona. Y por mala persona que él era, lo llevaron a los tribunales. El deseo de ellos era de coger y decir: prohíbe predicar la palabra. Este es el espíritu de los judíos. Lo llevamos al procónsul, que el procónsul dictamine esta ley de prohibir a esta secta de predicar el Evangelio. Y una vez que esto se prohíba, se llevará a Roma, al Senado. El Senado estará conforme con la decisión del procónsul, el jefe de Acaya, y esto en todo el imperio romano se extenderá, haciéndole prohibir a todos los cristianos que prediquen el Evangelio. Ese era el espíritu de los judíos. Hoy vivimos lo mismo. Tolerancia para todo lo que sale nuevo y dejado de ser, o que está saliendo nuevo. Tolerancia para lo que nosotros no compartimos. Respetamos, pero no compartimos. Pero se están levantando leyes de mordaza contra la palabra de Dios. Se levanta, hermano, edictos, leyes que prohíben predicar el Evangelio en instituciones. Apartan a nuestros hijos de poder recibir una enseñanza adecuada y lo adoctrinan cada día más y más con conocimientos y enseñanzas que los llevan a apartarlo cada vez más y más de Dios, para entrar en una dinámica continua y constante, secular, de no creencia en los valores cristianos. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que querían estos judíos. Pablo se ve acorralado con todo esto, hermano, que trae a su vida un desgaste también. Pero él no deja de predicar la palabra. Amén. Él no deja de predicar el Evangelio. Fíjense lo que dice el texto en el capítulo 18. Dice que cuando él predicaba, el versículo 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estos se oponían radicalmente. Estaban continuamente quitándole, difamando a Pablo como un hombre herético, como un hombre que se había levantado en contra de la ley de Dios y que estaba utilizando y retorciendo las Sagradas Escrituras. Nosotros predicamos el Evangelio. Amén. Nosotros seguimos predicando el Evangelio. Nosotros no nos cansaremos de predicar el Evangelio. Aunque un ejército acampe alrededor nuestra, el Evangelio hay que predicarlo. Pablo no se dejó intimidar. Usted y yo no nos debemos dejar de intimidar. El Evangelio hay que predicarlo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? No, jamás.
nos debemos de avergonzar del Evangelio. El Evangelio no defrauda. El Evangelio no traiciona. El Evangelio nos alienta y alienta a los que lo oyen. Le trae vida a aquellos que reciben, se arrepienten y reciben a Jesucristo como su Salvador. Porque esta es nuestra tarea. Esta es nuestra misión en el mundo. Debemos de afrontar las oposiciones y debemos de confiar en la dirección de Dios. Pablo estaba desgastado, pero él nunca dejó de predicar el Evangelio. Nunca dejó, hermano, de confiar en la dirección de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol, versículo 7. Y saliendo de allí, debemos de entender que aquí Pablo no le está predicando a los gentiles. Si venimos de arriba, le está predicando, el versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pero lea usted el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando ¿a quién? ¿A quién? ¿A los gentiles? A los judíos. Él está hablándole a los judíos. Y por eso él se menciona en este texto. Y este texto me gustaría que fuésemos el libro de Ezequiel. Ellos entendían lo que Pablo le estaba diciendo. Perfectamente. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 33. El capítulo 33, versículo 4 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada muriere, su sangre será sobre su cabeza. Pablo le está diciendo, la trompeta está sonando y hay que apercibirse. Dios es un Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. La trompeta está sonando. La espada está en alto. Si estás viendo la espada, que es la palabra de Dios, la trompeta del vocero de Dios que está predicando el Evangelio, cuidado. Cuidado que puede traer como consecuencia que la espada caiga sobre la cabeza y esa sangre pueda ser derramada. Aquí el profeta está hablando de ser una atalaya. Y Pablo no deja de ser una atalaya. Usted y yo no dejamos de ser una atalaya. No dejamos de predicar el Evangelio ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación y el juicio de Dios. Porque esto es lo que ocurre. No solo tenemos que decir que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios entregó a su Hijo y nosotros podemos en su misericordia vivir de una manera espléndida. Es que si no te arrepientes, si no llevas a tu vida a ordenarla delante del Señor, a aceptar a Cristo como tu Salvador, a vivir una vida lícita delante de Dios, la espada caerá sobre tu vida. El juicio de Dios caerá sobre tu vida. Y no podrás demandar esa sangre a nadie. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha sido predicado. El Evangelio se ha predicado. Nosotros vivimos también teniendo esta mentalidad. Estamos predicando el Evangelio y hay personas que se burlan. Hay personas que no toman en serio, que se mofan, que le estamos predicando la palabra un día y otro día. Basta ya de predicarle la palabra a aquellos que se mofan. No le prediquen más. Por favor, su sangre cae sobre su cabeza. Pablo cogió y dice que no el Señor dice sacúdete los pies, ¿verdad? Pero él dice que se sacudió la ropa o la capa.
El lugar donde estaba, hermano, era digno. Pero las personas que lo ocupaban eran personas indignas. El lugar donde estaba Pablo, en la sinagoga, era un lugar sagrado. Y no quería dejar ningún polvo. Pero sí que dejó esta palabra que nos traslada al profeta. Yo soy un atalaya. Amén. Y usted debe de decirlo. Yo soy un vocero de Dios. Usted es un vocero de Dios. Y allí donde la palabra sea predicada, tiene que ser recibida de esta manera. Aceptada, confesada. Y la persona se tiene que arrepentir de sus pecados para poder recibir a Cristo como su Salvador y cambiar totalmente su vida. Amén. Vivir una vida, hermano, desatada de la condenación y de los pecados de este mundo, dejando de hablar como hablaba anteriormente y teniendo un vocabulario adecuado. Amén. Viviendo de una forma honesta delante de Dios. El Evangelio se predica, pero cuando se mofan y lo persiguen a usted, deje de predicar la palabra a esta persona. Yo no le pido que no ore, pero hay que sacudir a veces o los pies o la capa, porque estamos libres. Ya Pablo se lo dice a los hermanos aquí en aquella playa, en Mileto. Dice, yo no he rehusado, jamás nunca, de anunciaros el buen consejo de Dios. Y ninguno de vosotros, en conciencia, vuestra sangre, yo estoy limpio de vuestra sangre. Amén. Porque no he rehusado de predicarle todo el consejo de Dios. Entonces prediquemos. Amén. Prediquemos la palabra. Pero que sepamos que cuando predicamos la palabra tenemos que saber también a quién le predicamos la palabra. Hay muchas personas que todavía no lo han oído. No han oído el Evangelio de una forma, digamos, franca, digna, en el poder del Espíritu. Y a ellos nos debemos, hermanos. ¿Y cómo debemos de afrontar, verdad? ¿Cómo afrontó Pablo la oposición? Pablo se tomó esto, hermanos, como algo que tenía que superar, no en la carne ni en sus fuerzas. Pablo sabía que estaba lleno de conflictos, como hemos leído, y de temores. Y él tenía que hacer frente a todo esto. Hay un texto que él mismo escribe en el capítulo 8 de Romanos, versículo 7, que dice lo siguiente: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los deseos de la carne, el afrontar las cosas de una manera por imposición, porque yo lo he previsto y puedo ir adelante porque soy un apóstol y porque creo que no daré buen ejemplo si muestro mi debilidad. Cuando nosotros analizamos la vida de Pablo, es un personaje, hermano, con un gran talento y fue un gran instrumento en la mano del Señor. Pero cuando usted ve su vida personal, ve a un hombre rodeado de temores, rodeado de situaciones en las que él está pidiendo continuamente que le ayuden en oración para que su fe no venga abajo, para que las puertas se abran, para que, como yo estoy rogando a ustedes, para que el Dios de consolación os pueda consolar. Os pido que oréis por mí para que el Señor me fortalezca, para yo también poder consolar a otro, pero os pido que me ayudéis en oración. Un hombre sujeto a pasiones.
Y esta es la grandeza. ¿Cómo y de qué manera enfrentó Pablo esta gran situación? ¿Cómo confrontó Pablo a la oposición? ¿De una manera agresiva? ¿De una manera en la que él no quería mostrar lo que había en su vida? A veces vivimos nuestra vida y no somos capaces de podernos acercar al hermano y decir: hermano, necesito que ores por mí porque estoy pasando por un momento tan delicado, tanto debilidad hay en mi vida, tantos temores, hay fatiga espiritual, hay desánimo espiritual. A veces venimos a la iglesia arrastrando nuestros pies. Hemos cantado este cántico que dice: Señor Jesús, dame la fe que le diste a tu siervo Abraham y Moisés, y volaré. ¿Con qué alas? Y volaré. ¿Con qué plumas? ¿Cómo volamos? Y a veces llevamos nuestras vidas que nos cuesta hasta leer la palabra de Dios. Nos cuesta hasta tener un tiempo en comunión con el Señor, en íntima comunión con Él. ¿Cómo afronto yo todo lo que nos viene, el desgaste de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra vida espiritual, de nuestros ataques, de nuestras pasiones, de nuestras tentaciones y pruebas que vienen a nuestras vidas? ¿Soy leal conmigo mismo? ¿O soy un superhombre? ¿O voy de llanero solitario? ¿O no pido consejo a nadie? ¿O soy un hombre y una mujer que dependo tan solamente de Dios, pero también expreso mis sentimientos? Pablo está continuamente expresando sus sentimientos. Estuve entre vosotros así, de esta manera. Ya te he rogado 3 veces y tú, Señor, me has dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo era débil. Y de ahí el libro del profeta dice: diga el débil, fuerte soy. Pero ¿quién tiene que decir que es fuerte? El que reconoce que es débil. Amén. ¿Cómo enfrentamos, hermanos, la fatiga espiritual en nuestras vidas? ¿Dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que el Señor venga a nuestras vidas y nos hable como habló al apóstol Pablo. Fíjense usted, y ya termino, hermanos, el versículo 9 del capítulo 18, versículo 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. A veces creemos que el Señor nos va a hablar, nos puede hablar, pero los sueños son. Hay una canción que dice esto mismo: los sueños son. Pero tenemos la palabra profética más segura. Solo hay una manera en la que Dios habla en nuestras vidas, y es por medio de su palabra, cuando la leemos en el Espíritu. Usted puede tener un sueño, puede tener un sentimiento, puede tener hablemosle, revelación interior de sus sentimientos con relación a Dios. No sé ni cómo explicarlo, porque es tan raro. Es tan raro, he soñado, el Señor me ha dicho. No sé, estas son cosas tan raras que el Señor ha decretado, no sé, los decretos y estas cosas nuevas que hay, que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Y cómo habla el Señor? Dios tiene tan solamente una manera de hablar, y Él nos ha dejado su palabra bendita, guiada por su Espíritu Santo, y es ahí donde nos ilumina, donde nos redarguye, donde nos levanta, nos fortalece,
nos restablece, nos purifica, nos lleva, hermano, a entender que hemos sido salvos. Hemos entendido por medio de la palabra que Dios ha justificado nuestras vidas por medio de Cristo. No hay otra manera, no hay otra revelación. Dios tuvo que revelarse a Pablo aquí de esta manera y decirle: no temas. ¿Por qué? Porque estaba atemorizado. Sino habla. El temor de Pablo había llegado a cuestionar si seguía adelante hablando la palabra de Dios. Sino habla. Y hay otro imperativo: y no calles. ¿Por qué? Porque ya Pablo estaba pensando en irse a otro sitio. ¿Qué le ocurrió en Filipo? ¿Qué le ocurrió en Tesalónica? ¿Qué le ocurrió en Atenas? Y ahora aquí va a hacer lo mismo. En Corintio va a hacer lo mismo. No hablo, me voy. No, y el Señor le dice: no, espérate, Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor. ¡Ay, Corintio! Una ciudad enteramente viciada, la Sodoma y Gomorra de aquellos tiempos. 1000 prostitutas tenía el templo de Afrodita, Venus. Mujeres que se entregaban a pasiones, que todo el dinero que tomaban lo llevaban para el templo y para su diosa. Frenéticamente, seductor. Un lugar, hermano, que se conocía por esto mismo. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, hasta aquí todo muy bien, pero tú tienes que afrontar no solamente la oposición, sino que tú tienes que confiar en la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que confiar que yo estoy contigo. Y yo tengo mucho pueblo aquí. Mi providencia bendita tiene aquí un rebaño escogido desde antes de la fundación del mundo. Y tú vas a tener que estar aquí un largo tiempo predicando la palabra. Porque nadie pondrá la mano sobre ti, Pablo, porque yo te cuidaré. Yo te bendeciré, yo te sostendré con mi mano derecha, dice el Señor, y te levantaré, y pondré tu frente como la de un pedernal. Vendrán contra ti y serán destruidos. Yo estoy contigo, Josué. Yo estoy contigo, Jeremías. Yo estoy contigo, Isaías. Yo estoy con mi siervo, Israel. Yo estoy contigo, dice el Señor. Estas son palabras de ánimo que continuamente el Señor está dando a cada uno de sus hijos. A Abraham, Isaac, a Jacob, a José, a David, a todos sus siervos. El Señor le dice: no temas, yo estoy contigo. Porque la providencia de Dios, hermano, es más alta. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. El corazón del Señor estaba en esa ciudad también, a pesar de todo. Y aunque había, hermano, mucho pecado, el Señor le dice: aún me queda mucho pueblo en esta ciudad. Y cuando el Señor trajo esta palabra, hermano, rápidamente el Señor encajó mis ojos en el capítulo 5 de Romanos, versículo 20. ¿Dónde abundó el pecado? ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia de Dios, aleluya. Hermano, este mundo está lleno de pecado. El entorno donde nosotros vivimos está lleno de pecado. Y Dios quiere que prediquemos el Evangelio, porque hay pueblo de Dios en esta ciudad. Aún hay pueblo de Dios. Y a veces la situación nos supera. Y debemos de confiar en la providencia de Dios, en los planes de Dios, en la dirección divina. Porque hay una dirección en nuestras vidas, debe de haber una dirección. Porque si no hay una dirección, el discernimiento no existe, y debemos de tener discernimiento del Espíritu. Tenemos que ser sensibles al Espíritu y saber que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio,
a saber, hermano, cómo afrontar la oposición y a cómo confiar en la dirección divina de Dios. Nadie le molestó. Incluso en este momento, allí, en ese tribunal, cuando él quiere hablar, le interrumpe Galión. Dice: mira, judíos, esto no tiene ni pie ni cabeza. De verdad que lo que estáis diciendo no tiene nada que ver con las leyes. Roma no pierde el tiempo con este tipo de situaciones y circunstancias vuestras. Arregladlo vosotros. De ahí a veces Pablo, cuando lleva, ¿verdad?, los pleitos a los hermanos que están allí peleándose entre ellos y los llevan a los tribunales, y dice: ¿acaso no hay sabio entre vosotros que pueda llevar el tema? ¿Os acordáis que Pablo también escribe de esta forma? Porque ahora está de moda denunciar a los hermanos. Me ha faltado. A mí me denunció mi hermano. Y fui allí delante del juez. Y me dijo todo lo que había dicho esta persona. Y cuando yo lo oí, le dije al juez: mire usted, todo eso no es cierto, pero aún le voy a decir más. Si fuese cierto y me tocase ir a la cárcel, yo diría que es cierto, porque no soy un hombre que mienta. Yo ya no supe más de esto. Este hombre lo cogió y lo metió allí, hizo como Galión, y dijo: mira, si son cosas vuestras, arreglad ustedes. Y creo que es muy importante también aprender de esto, que cuando tenemos conflictos, no tenemos que ir a las personas del mundo para que nos digan lo que tenemos que hacer, sino tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la comunión de los hermanos. Tenemos que ir a los consejos de los que nos presiden, para que por medio de la palabra de Dios podamos llevar adelante la buena comunión de los santos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto nos enseña este viaje, hermano, que es el abatimiento de un hombre que está llevando a cabo la misión misionera de poder llevar adelante, predicar el Evangelio, pero que su vida se ha sentido amenazada y ha llegado el desaliento, la frustración, el deseo a veces de no seguir adelante predicando, sino de huir, y necesita el aliento del Señor. Igual usted en esta mañana, termino, necesita el aliento de Dios. Igual su alma necesita que Dios la toque y pueda sanar heridas que lleva en su alma mucho tiempo. Igual tendríamos que reconocer nuestra falta de humildad y tirar por tierra nuestro orgullo y decir: Señor, soy barro nada más. Soy hierba nada más que tú hiciste con tu amor. Y a pesar de todo lo que yo soy, que no soy nada, tú moriste por mí, Señor. El Señor nos dice: ve lo que yo hice por ti, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor, hermano? Prediquemos la palabra de Dios. Busquemos, si no tenemos fuerza, la fuerza que viene del Señor. Y seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, hermanos.